Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien. En el proyecto de hoy vamos a utilizar una técnica muy conocida que se llama brito. Esta técnica ya la había utilizado en un proyecto anterior, que es este cuadro. Me gusta mucho porque podemos utilizar mucha gama de colores y también manejar muchas formas. Entonces los invito a que me acompañen a elaborar este proyecto, que no se pierdan nada, y también enviar un saludo muy especial para todas las personas que siempre nos acompañan. Un abrazo fuerte para todos y vamos a utilizar toda esa creatividad que cada uno de nosotros tenemos. Bueno amigos, para iniciar nuestro proyecto vamos a utilizar lámina de madera de 3 milímetros de espesor y vamos a sacar 4 piezas. De pronto podemos mandar a cortar estas piezas a donde un carpintero ebanista que tengamos cerca. Vamos a sacar 4 piezas de 10 centímetros por 10 centímetros. A estas piezas les vamos a hacer un diseño, un dibujo. Entonces aquí yo realicé estos diseños. Yo se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes los puedan descargar fácilmente. Aquí está en tamaño real de 10 por 10. Entonces voy a hacer estos animales. Y para esto entonces vamos a transferir cada figura a cada pieza. Listo, entonces ustedes pueden utilizar papel calcante o también hay un papel que se llama papel Onyx. Este es un papel calcante para modistería en almacenes de costura o papelería. Pueden conseguirlo. Bueno, fácilmente entonces este papel trae un lado. Dependiendo de la base, del color de la base que vamos a transferir el dibujo, entonces este papel viene en diferentes colores, ¿no? En este caso voy a utilizar el de color blanco. Entonces este papel por un lado es normal, se ve como un papel normal, pero por el otro lado trae una capa como grasa, ¿sí? Es un papel graso. Entonces esta parte la vamos a colocar hacia abajo y simplemente vamos a ubicarla correctamente, así, para transferir el dibujo. Entonces vamos a ubicar que nos quede aquí en el ángulo como guía para poder transferir el dibujo, y de igual forma esto también lo vamos a ubicar que nos quede en el ángulo correcto, que no nos vaya a quedar salido. Ustedes lo pueden ubicar, de pronto si quieren pueden recortar el cuadrito, entonces así es más fácil ubicarlo. Y después con un lápiz sencillamente vamos a comenzar a trazar el dibujo y él va a quedar transferido de igual forma como queda aquí. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de transferir este dibujo. Como ustedes pueden ver acá, lo fijo con una cinta. Recomiendo esto para que la imagen no se vaya a mover, o de igual forma si ustedes recortan solamente el cuadro, también traten de fijarlo para que no se les mueva. ¿Listo? Entonces aquí ya les voy a mostrar. Retiramos el papel y la imagen va a quedar aquí plasmada. Entonces de esta misma forma vamos a hacer con todas las otras imágenes y después vamos a proceder a pintar. Bueno amigos, aquí entonces ya terminamos de transferir todas las figuras de cada imagen. Listo, ya queda preparado para comenzar a pintar. Entonces la gama de colores o la paleta de colores que podemos utilizar es bastante amplia ya, porque como vamos a trabajar un estilo brito, en este estilo se manejan muchos colores, entonces ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Entonces para esto les voy a mostrar, por ejemplo, yo lo que hago es sacarle una copia al molde que les voy a dejar, y entonces o sacar varias copias si ustedes desean de cada diseño y comenzar a hacer una prueba de colores. En este caso yo lo hice así.
de pronto ensayo qué colores me quedan mejor. Si a ustedes les gustan estos mismos colores, los pueden aplicar, o si quieren variarlos, entonces de igual forma con este método se puede. Ustedes ensayan primero con color cada parte y ven si les agrada. ¿Listo? Entonces primero hacemos una prueba de color y después sí podemos proceder a pintarlo. Aquí en este caso, entonces aquí ya tengo lista esta pieza y podemos proceder a pintar. Simplemente lo que vamos a hacer es tomar los colores, tomar de guía, por ejemplo esto, y comenzar a aplicar los colores donde corresponden. En estas partes donde hay círculos podemos pintar con cuidado por los lados y después rellenar los círculos. Donde hay líneas, así sencillamente vamos a cubrir completamente. Lo dejamos secar y podemos repasar un poco más. Después de pintar esto podemos hacer unos diseños adicionales, como por ejemplo pequeñas líneas o trazos así, ya mucho en la imaginación. Listo amigos, aquí entonces ya terminé de aplicarle el color a cada una de las piezas, teniendo como guía lo que les había mencionado antes, ya haciendo una prueba de color primero para ver cómo puede quedar. ¿Listo? Entonces basándonos en estos moldes, pinté y queda así de esta manera. Entonces, como les había mostrado al principio, también podemos hacer los diseños adicionales así con un pincel muy delgado. Podemos hacer pequeñas líneas o puntos también. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar pintura blanca. Le vamos a dar un poco de luz al ojo. Vamos a realzar un poco más los dibujos. Listo, entonces miren en el ojo una pequeña luz, o también podemos con el cabo del pincel dar aquí, hacer puntos en esta parte, por ejemplo en esta parte que queda azul, o en otras partes donde ustedes quieran se pueden hacer puntos. Listo, entonces lo vamos a hacer así para dar un poco más de decoración después de haber aplicado ya las bases. Listo, entonces podemos decorar así de esta manera, o también podemos, cuando son las líneas, estas líneas, entonces aquí ya podemos comenzar a utilizar un rotulador que es de alta fijación. Este es un rotulador que no se decolora fácilmente y que sirve para cualquier superficie, generalmente para casi cualquier superficie. Este es un rotulador o marcador especial que tiene una fijación más duradera o más intensa, por llamarlo así. En este caso tiene dos puntas, es una más delgada que la otra. Entonces esto ya es para comenzar a dar el efecto en las pinturas de arte brito. Entonces ya les voy a mostrar cómo lo vamos a utilizar. Ya cuando tenemos la pieza como queremos que quede, listo, entonces ahora sí en ese momento vamos a utilizar el rotulador. Entonces lo que vamos a hacer primero es delinear la figura principal. Entonces esto lo vamos a hacer con mucho cuidado, tratando de seguir el contorno de esta y no salirnos. Eso es lo que vamos a hacer, simplemente delinear la figura. Esto también, si ustedes de pronto no tienen este rotulador, lo pueden hacer con pincel, con mucho cuidado, de pronto con un pincel delgado. Esto entonces esencialmente esto es lo que vamos a hacer con toda la figura, comenzar a delinearlo. Si ustedes quieren algunas líneas las pueden hacer más gruesas que las otras, tratando de que tenga una continuidad, no que nos vaya a quedar de pronto partido. Bien. Así vamos a delinear toda la figura. La figura principal en esta parte de acá puede ser esta línea aquí en las uniones. No necesariamente lo vamos a hacer en cada unión, si ustedes lo prefieren lo pueden hacer,
Entonces vamos a tratar de realzar las figuras principales, así. Bueno, después de haber delineado ya todas las figuras, miren cómo se ve. En este caso de pronto delineo un poco más hacia adentro. Hice aquí las paticas de la mariposa, las antenas. Es cuestión de imaginación, ¿no? De pronto la decoración. Listo. Entonces ahora, para continuar con nuestro proyecto, en este momento ya tenemos todo esto pintado. Ahora vamos a tomar corcho. Vamos a utilizar lámina de corcho de 5 milímetros de espesor. Y lo que vamos a hacer es comenzar a marcar el tamaño, pues, de la pieza que estamos utilizando. Entonces para esto podemos tomar un lápiz y vamos a marcar el tamaño para después con un cúter vamos a cortar la pieza. ¿Listo? Entonces con el cúter con mucho cuidado, vamos que el cúter debe estar bien afilado ya, entonces la cuchilla debe estar nueva. Entonces vamos a cortar la pieza, vamos a cortar 4 piezas para después proceder a pegarlas en la parte de atrás. Bueno, después de haber cortado ya cada pieza, el corcho para cada una de las piezas utilizando el marco de cada una de estas para que nos quede más exacto. Entonces ahora vamos a tomar pegamento blanco y lo vamos a distribuir aquí directamente en el corcho, teniendo especial cuidado en que los bordes queden bien, queden con buen pegamento. Necesitamos que estos bordes no se vayan a despegar. ¿Listo? Entonces aplicamos buen pegamento en los bordes y en el centro también para que quede bien fija la pieza. Así. Ahora colocamos ya la pieza directamente y vamos a hacer presión. Debemos tener en cuenta de que las manos estén limpias, no las tengamos untadas de pegamento para no ir a manchar aquí la parte de arriba. Entonces vamos a hacer un poco de presión viendo que quede bien encuadrado. Listo. Después de que ya hagamos muy buena presión, entonces después podemos proceder a limpiar un poco el excedente del pegamento que se sobresale. Listo, siempre teniendo cuidado de no ir a manchar la pieza, aquí lo que pintamos. Listo, entonces este es el procedimiento que vamos a hacer con todas las piezas. Bueno, ahora después de haber pegado ya el corcho en cada una de las piezas, todas quedan con su base. Entonces ahora vamos a proceder a aplicar la resina. Entonces para esto yo utilizo algo para colocar en la mesa para no irla a dañar. Puede ser una tabla, un plástico, lo que ustedes tengan. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Por si de pronto llega a escurrir un poco de la resina, no nos vaya a dañar la mesa donde estamos trabajando. Listo. La resina consta de 2 líquidos. Generalmente es así, uno de un color más oscuro que el otro. Entonces para trabajar esto vamos a necesitar un vaso o un recipiente plástico y un palito. Generalmente yo utilizo un palito de estos planos, puede ser de paleta. Entonces el proceso para preparar esto es sacar la misma cantidad de cada uno de los líquidos, lo vertimos en este recipiente y lo vamos a mezclar, y cuando la mezcla esté bien homogénea, después vamos a proceder a aplicarla. Entonces ya les muestro cómo la voy a aplicar. Después de haber mezclado muy bien los líquidos y que esté homogénea la mezcla, entonces lo que vamos a hacer es aplicarla. Generalmente aplicamos en el centro y del centro hacia afuera lo vamos esparciendo. Entonces podemos utilizar el mismo palito con el que hicimos la mezcla y lo vamos distribuyendo hacia afuera. Si de pronto nos hace falta un poco más, podemos vertir un poco más. En esta parte de aquí de los bordes tenemos especial cuidado de no de pronto empujar demasiado y se vaya a desbordar la mezcla. Entonces necesitamos que quede muy bien cubierta toda la superficie. Entonces así con mucho cuidado, en especial en los bordes.
Esta mezcla la debemos trabajar lo más rápido posible, porque ella pues después de un rato comienza a su efecto de endurecimiento, ¿no? Entonces debemos trabajarlo lo más rápido posible. Ya nos da tiempo de trabajar, pero después de preparar una mezcla, esa ya no va a servir para más proyectos, ¿verdad? Entonces, digamos, si preparamos, es preferible que nos sobre un poco a que nos vaya a faltar, que a mitad de camino nos toque preparar más. Si es necesario hacerlo, lo hacemos rápidamente, pero desde el principio de pronto preparar que quede una cantidad suficiente. Listo, amigos, entonces así de esta manera, miren, ya lo distribuí en toda la superficie y llegamos hasta el borde con pequeños toques para que quede aquí el borde bien cubierto también. De la misma manera lo vamos a hacer con el resto de piezas. Listo, amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar la resina. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar. Vamos a dejar que se seque 12 horas. A estas 12 horas entonces ella ya se va a ver que está dura, pero entonces, como recomendé en otro video, no la debemos tocar todavía porque puede quedar un poco todavía pegajosa, entonces de pronto dejamos las huellas. Entonces siempre recomiendo dejarla secar 24 horas. Listo, entonces en este punto ya dejamos secar. Bueno, amigos, y ya queda terminado nuestro proyecto. Miren cómo se ven estos hermosos portavasos que van a dar un toque muy decorativo en nuestras mesas. También les puedo sugerir, si ustedes desean, pueden ampliar cada una de estas imágenes y elaborar el proyecto como si fuera un cuadro, ¿no? Miren que estos diseños ustedes los pueden hacer como para cuadros. Entonces simplemente los amplían y los pueden elaborar. ¿No? Si desean aplicar la resina o simplemente pintándolos, les va a quedar muy bien. Entonces espero que les haya agradado este proyecto, que sea de mucha utilidad, que lo disfruten bastante como siempre. Y muchas gracias por acompañarme. Nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.